Bueno, para empezar quisiera primero saludar a los asistentes. Son, por lo que veo, 19, que a las 7 de la noche de un miércoles es un esfuerzo que yo personalmente valoro mucho. También quiero agradecerle la invitación al Círculo de Arbitraje con el Estado. Y bueno, nos toca hablar un poco de esta norma reciente que ha tenido algunas modificaciones en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. De repente, como para empezar un poco por el contexto, este decreto supremo, el 001-2026, introduce 4 modificaciones en materia arbitral y me parece, si no estoy equivocado, 2 modificaciones en materia de Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Esas son, me parece, digamos, el espectro en lo que tiene que ver con la solución de controversias. En lo que respecta a las normas arbitrales, los cambios, decía, son 4. Hay un primer cambio que es el artículo 318, que es la norma del reglamento que establece los requisitos para la incorporación de instituciones arbitrales en el REGAJU. Y básicamente de lo que ha quedado de la propuesta de modificación a lo que efectivamente se ha modificado, lo que ha quedado es una obligación muy formal de publicar el código de ética y el reglamento interno de los centros arbitrales en la página web y también publicar en la página web la conformación de los integrantes del órgano institucional del Consejo, también en la página web. Es un requisito de publicidad. Tal vez lo único interesante, pensaría, salvo mejor parecer de quienes me acompañan en este panel, que es un cambio neutral. Y solamente como detalle interesante, revisando la exposición de motivos y la propuesta modificatoria, lo que la norma buscaba modificar también era el texto tal cual está en el reglamento que establece que el objeto social de los centros de arbitraje, para poder ser incorporados en el REGAJU, tenían que establecer en su objeto social el dedicarse a arbitraje en materia de contratación pública. Lo que la norma buscaba era tachar la parte de contratación pública para hacer más abierta la experiencia, pero curiosamente eso no se aceptó. Ese es, digamos, el primer cambio. El segundo cambio es el artículo 320, que es la norma que establece requisitos diferenciados para arbitrar, valga la redundancia, estos arbitrajes de mayor envergadura. Lo que dice la norma es que hay que haber organizado y administrado más de 50 procesos arbitrales que hayan concluido con laudo. Y acá lo curioso es que se ha bajado el requisito, ¿no? Si no me equivoco, la norma exigía 100 arbitrajes, ahora se ha reducido a 50, hay una reducción del estándar. No sé cuán bueno sea eso, seguramente entraremos a este tema en un momento. Y el tercer cambio es el cambio que tiene que ver con el mecanismo para la designación de las instituciones arbitrales, que es probablemente el cambio sobre el cual se ha conversado más. Creo que cuando salió este decreto supremo, lo que todos comentaron era que la norma ahora establecía un mecanismo de designación de la institución arbitral que implicaba un intercambio de listas y eventualmente una designación residual por parte del PLADICOP. El contenido de esa norma entraremos después. Y el cuarto cambio es un cambio en la norma que tiene que ver con la designación residual de árbitros en los arbitrajes ad hoc. La norma anterior decía que uno tenía que, en los casos de los arbitrajes ad hoc, uno tenía que escoger el árbitro que estuviera registrado en algún centro de arbitral inscrito en el REGAJU de la región, lo cual parece que presentaba ciertas restricciones territoriales porque no todas las regiones tienen un centro de arbitraje inscrito en el REGAJU. Y acá se ha ampliado un poco el espectro de modo tal de que uno puede escoger, puede nominar tomando la nómina de cualquier centro de arbitraje siempre y cuando esté inscrito en el REGAJU. La norma anterior, básicamente lo que te decía es, escoges de la región y si no hay en la región, en las regiones cercanas. Acá simplemente se ha abierto el espectro. Esos son fundamentalmente los 4 grandes cambios en materia de arbitraje y los cambios en materia de JPRD son, nuevamente, seguimos simplemente introduciendo el tema, son 2.
Uno tiene que ver con la obligatoriedad de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, pero esa norma, que es el artículo 346, también tiene, o también alude a un mecanismo de designación de la JPRD, y acá un poco que se hace lo mismo que se hizo para el arbitraje, ¿no? Se establecen mecanismos escalonados para la institución, el centro que va a administrar la JRD, y también se hace, si no me equivoco, algunas modificaciones a los mecanismos de designación, tomando en cuenta si es que la controversia va a ser resuelta por un adjudicador o dos. Y la última es en el artículo 353, en el artículo que tiene que ver con el carácter vinculante de las decisiones de la JPRD. Básicamente es una modificación de estilo de texto, se agregan algunos artículos y párrafos, no hay un cambio sustancial. Entonces, un poco que esa es el espectro de cambios, son básicamente 6 normas que tocan la solución de controversias, 4 de arbitraje, 2 de la JPRD, y de hecho la más saltante es la que tiene que ver con el mecanismo para la designación de la institución arbitral. Como sabíamos, lo que ocurría antes del cambio normativo era que el postor ganador escogía la institución arbitral de una lista que estaba propuesta por la entidad en las bases, ¿no? Con lo cual, en la práctica, quien elegía el centro de arbitraje era la entidad. Porque básicamente los pasos bajo la versión anterior eran los siguientes. El postor ganador comunicaba la institución arbitral elegida, que había sido ya predeterminada por la entidad en una lista de 3, y ahí escogía opción, y ahí si el postor escogía de esa lista, se acaba el procedimiento. Ahora, el postor también tenía la posibilidad de proponerle a la entidad que se designe de común acuerdo una institución arbitral distinta. Y claro, si eso ocurría y había acuerdo, terminaba el problema, y ahí recién estábamos en el mundo en donde creo yo deberíamos estar, que es que las instituciones arbitrales, como todo en el arbitraje, sean un resultado de una elección de las partes, ¿no? Y no tanto de una imposición de una de ellas. Pero claro, si no había acuerdo y el postor no había escogido de las instituciones elegidas, lo que terminaba pasando era que la entidad elige. Entonces, bajo estos 3 pasos, o el postor se escogía de los 3 que había propuesto la entidad, o llegaba a un acuerdo, no sé cuán probable hubiese sido eso, no hemos tenido mucho tiempo para vivir con esa norma, o la entidad elige ante la falta de acuerdo de las 3 que la entidad escogió. Entonces, en la práctica, la situación anterior era que la entidad era la que elegía. Ahora, la norma establece un mecanismo distinto. Básicamente, lo que tenemos como primer paso es que el primer paso va a ser básicamente común con la norma anterior. La entidad contratante va a proponer en las bases 3 instituciones arbitrales. El paso 2 es que cuando estamos en la etapa de suscripción del contrato, el postor ganador va a comunicar si es que está de acuerdo con alguna de ellas. Si no está de acuerdo, va a proponer 3 a la entidad. Y el paso 3 es que la entidad va a elegir de esos 3 que propuso el contratista o el postor adjudicado. Y si no hay acuerdo, lo que vamos a hacer es tener una lista de 6, y de esa lista de 6 va el Paradicop, que es la plataforma digital para las contrataciones públicas, y el Paradicop va a escoger. Ese es un poco el nuevo mecanismo. Ha generado mucho ruido, ha generado muchos comentarios, y de repente yo voy a empezar, o sea, respondiendo tal vez la primera pregunta importante, y es que si es que estamos mejor que antes, ¿no? O sea, ¿estamos mejor que antes o no? Y no sé si contraria a la posición que van a adoptar o que tienen quienes me acompañan en esta mesa, pero yo pensaría que un poco que sí. O sea, antes de la modificación, y como acaba de mencionar, la institución arbitral la escogía en la práctica la entidad, porque te ponía una lista de 3 de la entidad y tú escogías de esa. Y había cierto margen para modificar, no sé cuánto en la práctica, pero uno escogía de lo que la entidad proponía. Creo que ahora hay más participación del postor, creo que estás mejor que antes. Y creo que incluso este mecanismo es mejor que el que estaba anterior al que acabamos de modificar, porque dependiendo de la norma aplicable al contrato, recordarán algunos, sabrán otros, que el arbitraje institucional, el arbitraje era institucional si es que pasábamos determinada cuantía,
y si el convenio arbitral no establecía un convenio arbitral, el demandante era el que escogía. Y en la práctica sabemos que en las controversias de obra pública, generalmente, no siempre, pero diría que en la mayoría de casos, quien asume la posición de demandante es el contratista. Entonces tienes un escenario en donde el contratista escogía. Entonces, venimos de un mundo en donde estábamos en dos péndulos, ¿no? Antes de esta norma habían dos péndulos. O el demandante escogía, que en la mayoría de casos era el contratista. Pasamos a la norma contenida en el reglamento que acabamos de modificar, que es que en la práctica la entidad es la que ponía el centro o la institución arbitral. Y ahora hemos establecido un mecanismo más híbrido, en donde hay lista de uno, lista de otro, si es que no hay acuerdo, y de ahí el Pladicop escoge. No sé si el Pladicop escogerá de manera aleatoria, no sé si el Pladicop sabrá cuáles fueron los centros que propuso el contratista y cuáles son los que propuso la entidad, no lo sé, pero en teoría hay mayor participación de las partes. No es el escenario ideal, que es que las partes tienen que escoger la institución, eso es lo que se busca siempre en el arbitraje, pero yo diría que estamos mejor que antes en términos de norma. Ahora, ¿la norma va a tener un impacto real? No lo sé. Lo dejo un poco para la mesa, sin perjuicio de regresar sobre eso si me lo piden. Y creo que también hay una tercera pregunta, ¿no? Y es que si estos nuevos cambios garantizan lo que en realidad buscan garantizar o deberían buscar garantizar las normas de contratación pública, que es el tener la posibilidad de escoger una opción o escoger una institución arbitral de calidad. Eh, y la verdad es que ahí yo empiezo a tener dudas. Y eso también lo pongo sobre la mesa para conversarlo con los demás panelistas. Creo que se genera o se va a generar un dilema del volumen en este momento. Creo que, y no sé si eso lo mencionó alguno de los panelistas en las intervenciones de la mesa anterior, pero hay un tema con el número de centros de arbitraje que hay en el regajo. Hay, porque hay que ser transparente con las fuentes, hay una publicación en LinkedIn que sacó el estudio Bullard, en donde un poco analizaba esta norma y lo que veía como problema era que no hay muchos centros arbitrales inscritos en el regajo. Entonces, si tenemos pocos centros arbitrales inscritos, vas a tener pocas opciones. Y eso puede ser un problema. Pero por otro lado, también hay un artículo de Fernando Cantuarias, que también ha salido recientemente, en donde más bien él advierte que el regajo lo que hace no es establecer propiamente requisitos de calidad para poder estar en este registro. Son en realidad requisitos relativamente formales. Entonces, en la medida en que se trata de requisitos que o sea, no se genera una barrera de acceso al regajo, o mejor dicho, el acceso al regajo no está condicionado a requisitos de calidad, eh, lo que puede generar, y esto lo explica Fernando Cantuarias en ese artículo, es que se puede generar el incentivo a la proliferación de muchos centros de arbitraje, con lo cual eventualmente puedes tener muchos centros de arbitraje, no necesariamente de calidad. Entonces, como podrán notar, hay quienes piensan que hay un problema porque hay pocos centros, hay otros que piensan que hay un problema porque hay muchos centros, pero lo cierto es que sean pocos o sean muchos, hay un dilema del volumen, porque pareciera que todo nos conduce a un problema. De esto también podemos conversar con la mesa después. Y en general esa es un poco la posición preliminar que tengo sobre este punto. No quiero abordarlo de manera completa y dejar un poco al resto de panelistas sin asuntos por tratar. Y de hecho lo interesante es ver las preguntas que puedan tener los asistentes, a los que nuevamente agradezco por su tiempo y su participación y su paciencia. Y con eso concluyo esta parte, pero abierto a desarrollar algunas ideas siempre que los demás miembros de la mesa me lo permitan. Muchas gracias. La primera está dirigida para el doctor Rodrigo Urrutia y señala, en relación a las instituciones arbitrales, ¿considera necesario que el OS haga una fiscalización posterior sobre cómo las instituciones arbitrales han administrado las controversias para mantener su permanencia en el regajo, teniendo en cuenta aspectos de cómo sancionan o administran a sus árbitros o los tiempos de demora en el proceso o las recusaciones administradas? A ver, la función de supervisión está, y ciertamente si el Estado se va a
o va a asumir el trabajo y la tarea de establecer un registro de árbitros y exigir ciertos requisitos para poder formar parte de este registro. Y si el Estado se ha tomado la tarea y le ha dado el interés y considera bueno que los centros de arbitraje que administren controversias en materia de contratación pública en general formen parte de este registro, tiene todo el sentido de que la fiscalización se lleve a cabo. Y sobre la fiscalización voy a hacer míos comentarios de otros y preocupaciones de otros. Hay quienes están preocupados porque el trabajo de fiscalización pueda generar incentivos negativos sobre los centros de arbitraje, porque son los centros de arbitraje que bajo la norma actual designa el Estado, designan las entidades, y es el Estado el que estaría fiscalizando los propios centros de arbitraje que resuelven las controversias del Estado. No sé si eso genera algún tipo de conflicto de interés. No sé si es que esta evaluación es una evaluación que va a incluir, por ejemplo, resultados de los pedidos de las partes, ¿no? En cuántos casos gana el demandante, en cuántos casos gana el demandado, en cuántos casos gana el contratista, en cuántos casos gana la entidad, en cuántos casos se recusan a los árbitros, en cuántos casos se recusan a los árbitros de la entidad, en cuántos casos se recusan a los árbitros del contratista. Eso como primera, es una observación, digamos, filosófica, tal vez, del Estado haciendo esta supervisión de los centros que resuelven las controversias del propio Estado, ¿no? Y si eso puede generar un conflicto de interés y o incentivos perversos de los centros para tomar o adoptar determinadas decisiones. Y por otro lado, lo otro que me levanta un poco la ceja es la capacidad del Estado de supervisión. Yo en mi intervención comentaba sobre el dilema del volumen, ¿no? Hay quienes entienden que hoy por hoy, tomando en cuenta el número de instituciones inscritas en el REAJU, no son muchas, hay un problema porque justamente tratándose de pocas no tienes muchas opciones, y cuando tienes pocas opciones pues, y no hay una garantía de calidad, puede ser que escojas mal. Hay quienes piensan que hay muchos centros y que más bien esto puede generar una plataforma de constitución de muchos centros de arbitraje. Si adoptáramos la segunda posición, yo lo que me pregunto es cómo se va a ejercer esta fiscalización, ¿no? Y la capacidad que va a tener el Estado para hacerla, y si tal vez no sería mejor dedicarnos a otras cosas o a repotenciar otras cosas del arbitraje y no tanto solucionar problemas, bueno, no quiero decir problemas, ¿no? Pero generar un esfuerzo y un costo de control generado por una norma que quiere poner esos controles, ¿no? Entonces, un poco para aterrizar la respuesta, creo que siempre la fiscalización es buena, pero en estos casos particulares creo que presentan desafíos filosóficos, como el riesgo de conflictos de interés, y eventualmente operativos y de costo, como el tener la capacidad del Estado para poder revisar todos los centros y fiscalizarlos, ¿no? Y creo que siempre la base para definir esta fiscalización es el criterio de fiscalización y qué es lo que se fiscaliza. Si lo que vamos a fiscalizar va a ser el cumplimiento de las formalidades, seguimos en lo mismo. Si lo que se va a tratar de buscar es establecer parámetros de calidad, va a ser interesante ver cuáles van a ser los parámetros que va a escoger el Estado. Y acá yo quiero hacer simplemente hacer un pivot y escaparme de la pregunta que creo que ya respondí para tal vez hacer una reflexión. Se ha hablado mucho de que los centros de arbitraje, o mejor dicho, que el arbitraje ha estado administrado por pocos centros, ¿no? El círculo de los centros de arbitraje, ¿no? Son poquitos, son privados, no necesariamente amigables al Estado, tampoco es que sean enemigos del Estado, pero no son amigos. Entonces hay que abrir un poco eso, ¿no? Romper esa argolla, democratizar la posibilidad de administrar arbitrajes. Y yo creo que ese es un falso problema. O sea, yo creo que hay una razón válida por la cual no existen muchos centros de arbitraje y a pesar de ser un país en donde se arbitra muchísimo, generalmente los centros de arbitraje con los que uno se encuentra en las cláusulas arbitrales son generalmente los mismos. No hay mucha variedad. Y hay una razón por la cual eso es así. Y creo que la razón tiene que ver con un tema de reputación. La formación de un centro de arbitraje
creería que no demora mucho. Uno puede encontrar códigos de ética online, uno puede encontrar reglamentos online, uno puede encontrar este, reglamentos de ética online y poner un centro de arbitraje, más aún en estos tiempos en donde las audiencias son virtuales, incluso hasta el costo de infraestructura, por ahí que incluso es más bajo que antes. Creo que el acceso a la constitución de centros de arbitraje o mejor dicho, no hay muchas barreras de acceso. Pero lo que sí cuesta mucho tiempo y recurso es generarse una buena reputación. Y creo que una de las razones por las cuales los centros de arbitraje, que son los centros de arbitraje con los que solemos cruzarnos, todos los que estamos acá, cuando nos ha tocado revisar una cláusula arbitral, y notamos y advertimos que la variedad no es mucha, es justamente porque tienen una excelente reputación. No son perfectos, nadie lo es, ni el mejor árbitro es infalible, los centros de arbitraje y los consejos de arbitraje están conformados por personas, pero creo que la razón por la cual hay pocos centros de arbitraje es un poco por eso, porque incluso el que no necesariamente recibe un laudo favorable eh, va a tener poco que objetar de cómo funciona la institución arbitral, que hecho sepas o no decide. La institución arbitral no es la que te va a hacer ganar o perder un caso. Entonces yo creo que, regresando un poco a la pregunta, la supervisión es buena, presenta desafíos, pero creo que mucho de esto tiene que ver con un falso problema, ¿no? Que es esta idea de que los centros de arbitraje son una argolla, un espacio reducido y hay que ampliarlo. Y esa no necesariamente es una solución. Los centros de arbitraje van a ser designados o incluidos en convenios arbitrales porque son buenos. Y creo que los que se suelen incluir son los mejores que tenemos, con todas sus virtudes y todos sus defectos. Y con eso cierro la pregunta. Respecto a la No misma, sé, yo voy en la misma línea. Creo que, a ver, creo que las normas que buscan las normas que rebuscan tener un registro de centros arbitrales y la norma que busca tener un registro de árbitros sobre la base del cumplimiento de determinados requisitos es una norma que creo que tiene el corazón en el lugar correcto, ¿no? O sea, trata de buscar o de garantizar la calidad. Pero creo que este tipo de normas, sobre todo en arbitraje, tienen un problema o un desafío, y es que la calidad del centro o la calidad de los árbitros no necesariamente la vas a poder medir siempre a través de una norma. Creo que la razón, y regreso un poco sobre lo que pensaba de los centros de arbitraje y decía que los centros de arbitraje buenos son pocos porque tiene una muy buena reputación que se desarrolla a lo largo de los años, y creo que también lo mismo pasa con los árbitros. La buena reputación uno la desarrolla durante años de ejercicio y práctica profesional honesta profesionalmente y honesta éticamente. Entonces, y creo que es una buena, creo que tiene una buena intención la norma, pero creo que sí coincido con lo que piensan muchos especialistas en arbitraje, que estamos terminando en un escenario de sobreregulación, que más bien lo que puede hacer es generar eh, o dejar fuera de la lista excelentes profesionales. Y yo me pongo a pensar un poco cuál es el incentivo que hay, y creo que esto lo hemos pensado todos los que estamos en esta mesa, el incentivo que pueden tener árbitros extranjeros de primerísimo nivel de, no sé si incentivo, pero de repente la posibilidad real de que cumplan o que tengan el espacio y el tiempo para cumplir todos los requisitos que te pone la norma para poder ser inscrito en el RNA. No me imagino, voy a hacer un ejemplo extremo, ¿no? No me imagino a Gary Born haciendo su trámite ante la SUNEDO para registrar su título o llevando su curso de Derecho Administrativo. Lo veo complicado. Y por ahí que es un excelente árbitro. Eh, y que podría ser un excelente árbitro para determinadas controversias muy, muy, muy grandes. Es un ejemplo extremo, ¿no?
Quién sabe si es que hay muchos árbitros internacionales que podríamos perdernos. Pero, a ver, nuevamente, creo que la norma tiene el corazón en el lugar correcto. El problema es que creo que estamos tratando de sobreregular algo que tal vez no estaba regulado antes por algo, ¿no? Y acá, nuevamente haciendo pivot y saliéndome del tema, eso me hace pensar y me hace acordar de esta comisión que se acaba de formar para revisar el arbitraje comercial, ¿no? Que es arbitraje entre privados. Es el Estado viendo cómo mejorar el arbitraje entre privados, que tiene una regulación que todo el mundo fuera del Perú celebra y admira, pero nosotros, el Estado está preocupado por mejorarla, ¿no? Por corregirla y asegurar calidad, ¿no? Nuevamente, el falso problema, ¿no? Pero bueno, no sé si he respondido la pregunta. Y más bien he divagado un poco, pero sí, a veces me pasa eso.